Buenas noches. Continuando con el desarrollo de nuestro caso práctico y contemplando que tenemos que hacer la planeación tributaria orientada a hacer más que todo una planeación integral de todo lo que es el comportamiento de la empresa, partiendo de la parte estratégica de la organización, es decir, hacia dónde la quieren llevar, hacia dónde le están apuntando, todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, los valores de la organización. Vamos a entrar a ver hoy lo que es el tema de riesgos. ¿Y por qué es importante comprender este tema de riesgos? Porque tenemos que aprender, o sea, los riesgos siempre van a estar ahí latentes en cualquier organización. Cualquier persona no, no está exenta de algún tipo de riesgo, ¿ok? Por eso tenemos que aprender a detectar cuáles son los riesgos más importantes que nos están agobiando en estos momentos. Como organización, tenemos que aprender a detectarlos, tenemos que aprender a gestionarlos de manera tal que podamos llegar a reducir o poder de pronto determinar cuáles son los riesgos más importantes y con base en eso tomar la decisión de cómo los voy a enfrentar, cómo voy a empezar a gestionar esos riesgos, ¿ok? Con el ánimo de minimizarlos o eliminarlos. Bien, con ese objetivo vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica de la noche de hoy, ¿ok? Bienvenidos. Vamos a entrar a mirar todo el tema de las definiciones con el objetivo de tener los conceptos bien claros y poder entrar a seguir ahondando en el tema, ¿ok? Un, un riesgo es un evento o un conjunto de eventos que puede poner en peligro un proyecto de la organización o que puede impedir su éxito, ¿ok? La definición de riesgo en sí siempre ha ocasionado grandes debates. Aún así, existe un acuerdo sobre las características comunes que debe tener todo riesgo. ¿Qué características son esas? La primera es la incertidumbre. ¿Y qué es incertidumbre? Es el evento que caracteriza al riesgo que puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿ok? Es decir, no hay certeza sobre su ocurrencia, ¿ok? El otro término es la pérdida. En caso de materializarse el riesgo, habría varias consecuencias negativas para la organización. Ahora, hay que tener en cuenta que si no hay efectos negativos, no hay riesgo en sí. Es bastante común la confusión entre las definiciones de problema, de preocupación y riesgo, ¿ok? Siendo necesario pues conocer sus diferencias. Vamos a empezar con por definir lo que es la preocupación, ¿ok? Preocupación se conoce como una situación sobre la que hay dudas y que deberá ser evaluada como un posible riesgo, ¿ok? No obstante, analizada la preocupación es posible que se determine que no existen efectos negativos y que, por lo tanto, no se puede considerar que existe el riesgo, ¿ok? Entonces tenemos que la preocupación tiene efectos negativos, no. ¿Tiene incertidumbre? Sí. ¿Ok? Esas son las características de la preocupación. ¿Qué es un problema? Un problema, sin embargo, es un riesgo que ya se ha materializado. ¿Ok? En este caso, no hay incertidumbre, ya hay certeza sobre su ocurrencia y por tanto tampoco se puede considerar riesgo. Entonces, tenemos que un riesgo no es preocupación porque no alberga un efecto negativo como tal, ¿ok? Y no es un problema porque es que cuando hay problema ya el hecho ha ocurrido, ¿ok? Entonces ya pasó de ser riesgo a ser un problema, ¿ok? Eh, por ejemplo, un problema tiene efectos negativos, sí. ¿Tiene incertidumbre? No, ahí ya no existe la incertidumbre en el problema, ya es un hecho certero. En un riesgo, ¿existen efectos negativos? Sí, totalmente. ¿Existe incertidumbre? También. ¿Ok? Eso como para tratar de comprender un poco mejor lo que es este juego de palabras para lograr dar una definición sobre lo que es riesgo. En la siguiente tabla se puede observar con mayor claridad la diferencia entre estos conceptos, o sea, entre lo que es la preocupación, que la preocupación es básicamente una antesala del riesgo, mientras que el problema es en lo que deriva el riesgo, ¿ok? Preocupación es antesala del riesgo y problema es lo que ocurre ya una vez se materializa el riesgo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto.
Perfecto, ahora entonces vamos a entrar a analizar lo que es amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo con el ánimo bueno, antes de ver el ejemplo vamos a dar unas definiciones y luego entramos a detallar este caso práctico con el objetivo de poner en práctica, como dice su nombre, esas definiciones. ¿Okay? Tenemos que riesgo es un evento, se conoce como riesgo que es un evento que es posible que tal vez ocurra o tal vez no, y que, si ocurre, puede resultar en daños o perjuicios. La otra definición tiene que ver con amenaza, ¿ok? Y amenaza es una declaración o una manifestación de intención de causar daños o perjuicios, ¿ok? Por eso es que uno escucha, uy, me amenazó. Es porque hizo una declaración en donde manifestó su intención de causarle daños a alguien. ¿Ok? Capacidad, ¿qué es capacidad? Son fortalezas o son recursos que mejoran la seguridad. ¿Ok? Eso es una capacidad. Y una vulnerabilidad pues, debería ser lo contrario, ¿no? Cualquier factor que hace que sea más probable que el daño se materialice o que resulte en peores perjuicios, eso es vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces hay que tener bien en claro esos conceptos con el objetivo de poder interpretar bien lo que queremos hacer, ¿ok? Lo que es el riesgo, la amenaza, la capacidad y la vulnerabilidad, ¿ok? Ya habiendo visto esos temas, ahora sí podemos entrar a analizar este caso. El ejemplo nos dice, dos niños están a bordo de una lancha de un río con un adulto. Estos niños, la niña, el niño y este adulto. El adulto es mucho más grande que ellos y lo vemos acá. ¿Listo? El adulto es mucho más grande que ellos y además lleva un gran palo de madera. Parece un remo ese palo. Uno de los niños tiene un chaleco salvavidas y él sabe nadar, mientras que el otro niño no tiene chaleco y no sabe nadar, ¿ok? El padre de los niños está mirando desde la orilla del río, este es el papá, en el que hay cocodrilos. O sea, el papá está en este lado, acá a este lado hay un señor mucho más grande, más corpulento, con un palo, hay un niño que sabe nadar y fuera de eso tiene chaleco salvavidas y hay una niña que no sabe nadar y que no tiene chaleco salvavidas y fuera de eso el río está infestado de cocodrilos. ¿Okay? Con base en ese ejemplo, entremos a definir lo que son las amenazas, definamos lo que son los riesgos, las vulnerabilidades y las capacidades. ¿Ok? Vamos a tenerlo claro. Empecemos. ¿Cuál es la amenaza en este ejemplo? La amenaza viene siendo el adulto que amenaza con lastimar a los niños en el río, ¿ok? Otra amenaza es el río como tal, sobre todo para la niña que no tiene chaleco salvavidas y que no sabe nadar, ¿ok? Y el otro riesgo es el cocodrilo, ¿ok? Pues porque puede comerse a los niños, ¿ok? Entonces, ahí ya teniendo claro el tema, ya hemos detectado, hemos podido determinar cuáles son las amenazas en este ejemplo. El adulto que amenaza a los niños con el palo, el río como tal, sobre todo para la niña que no sabe nadar ni tiene chalecos salvavidas, y el cocodrilo que se los puede comer a todos los que caigan en el río, ¿ok? Riesgos. ¿Cuáles serán los riesgos en este ejemplo? Que se ahoguen, que se los coma el cocodrilo, que el adulto los golpee. Esos son los riesgos a los que se ven inmersos los niños. ¿Bien? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Por ejemplo, para la niña, no tener chalecos salvavidas o no saber nadar. Esa es una vulnerabilidad para ella. Una vulnerabilidad para ambos niños puede ser la falta de fuerza física para disuadir al hombre que lleva el palo. O sea, para defenderse, ellos dos, para defenderse de este hombre. ¿Okay? Capacidades. ¿Cuál podría ser la capacidad en este ejemplo? El chaleco salvavidas para el niño. Este chaleco salvavidas. El hecho de saber nadar y el hecho de que el padre de los niños está mirando, ¿ok? Y en ese caso pues él tomaría la decisión de si puede o no actuar. Pues hay que tener en cuenta muy claramente lo que el papel que juega, el papel determinante que juega el cocodrilo en esta situación, ¿ok?
Entonces, amenazas, vuelvo a reiterar, el adulto con el palo, ¿ok? El río como tal y el cocodrilo. El río porque la niña se puede caer y se puede ahogar. El cocodrilo porque se los puede comer. Los riesgos son que se ahoguen, que se los coma el cocodrilo o que el adulto los golpee. Las vulnerabilidades son no tener chalecos salvavidas, no saber nadar, la falta de fuerza para entrar y hacerle de pronto algún tipo de defensa frente al ataque de este adulto. Esos son las vulnerabilidades, ¿ok? Y las capacidades son el chaleco salvavidas que tiene el niño, el hecho de saber nadar y el hecho que el padre los está vigilando de alguna manera desde la orilla del río, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una tormenta eléctrica. Tenemos que la amenaza es que el cielo está oscuro y está, es decir, hay amago de lluvia, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo en este ejemplo? Que la muchacha se puede mojar. La vulnerabilidad es que ella va en sandalias, no tiene abrigo y no tiene un paraguas. ¿Cuál sería la capacidad? Si ella saliera, si ella ve que el día está gris y tiene amago de lluvia, pues lo mínimo es que se salga vestida apropiadamente para eso. Entonces, dentro de las capacidades se tomarían que usara botas, que cargue un paraguas y que se abrigue con una chaqueta gruesa porque la lluvia que se viene es bastante. Entonces ahí tenemos la amenaza, que es el amago de lluvia o de tormenta eléctrica, el riesgo, que es el mojarse porque va muy tropical, como se diría. La vulnerabilidad es que no va nada preparada para resguardarse de la lluvia, no lleva ni un paraguas, no lleva abrigo y va en sandalias, ¿ok? La capacidad es, al momento en que ve que este fenómeno se está presentando, salga preparada, póngase unas botas, póngase un abrigo y saque una sombrilla. Eso es amenaza, riesgo, vulnerabilidad y capacidad, ¿ok? Este tema, este es un ejemplo para practicar, ¿ok? Ustedes lo van a desarrollar en el foro de la sesión sincrónica. ¿Y qué va a pasar? Aquí en el ejemplo vemos tres situaciones. La primera, que hay un grupo de hombres, hay dos personas que están amenazando con empujar esta gran roca. Están aquí enmarcados en el recuadro identificado con el número 1. Están las dos personas, tienen unas herramientas para hacer palanca y arrojar esta piedra para que se deslice por este loma y ataque a esta señora, ¿ok? ¿Qué puede llegar a pasar? Aquí en este ejemplo necesito que a partir de esta amenaza que hay acá, que son los dos hombres con herramientas para proceder a empujar la piedra, determinen cuál es el riesgo, cuál es la vulnerabilidad y cuál es la capacidad, ¿ok? Entonces, ya les di una, la amenaza, son estas dos personas. Aquí hay una muchacha disfrutando del río y al otro lado, en el cuadro enmarcado con el número 3, hay toda una villa que está protegida por unos árboles y las familias están someramente seguras, ¿ok? Entonces, frente a ese caso, ustedes deben identificar los riesgos, deben identificar las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades. Y eso lo harán en el foro de la sesión sincrónica que se les publica después de terminar esta presentación, ¿ok? Bueno, muy bien. Yo creo que el tema está bastante interesante en el sentido en que es muy práctico, ¿ok? Vamos a sacarle el máximo provecho a este tipo de situaciones, ¿ok? Bueno, ahora sí, después de haber visto los dos casos ejemplos y el que ustedes van a desarrollar en la sesión sincrónica, vamos a entrar a definir lo que es el riesgo, ¿ok? Los objetivos de una compañía. Entonces tenemos que los objetivos de una compañía son proteger en primera instancia el valor de sus activos existentes y crear nuevos activos o valor para el futuro. Ese es el objetivo de toda organización, llámese una microempresa, una pyme o una gran empresa, ¿ok? Los objetivos son proteger el valor de sus activos y crear nuevos activos o valor para el futuro.
Otro de los objetivos es generar valor para la compañía, perdón, valor para la compañía es el valor integrado para los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son el grupo de interesados alrededor de la organización. Y cuando hablo de interesados, estoy viendo que hay interesados, digamos, son los proveedores, son el gobierno, es un interesado en la compañía, eh, los bancos, ¿sí? Todo este tipo de entes que están alrededor de la organización, esos son los stakeholders, ¿ok? Entonces, valor para la compañía es el valor integrado para los stakeholders en su totalidad. Llámese unos clientes internos o unos clientes externos. Externos, como les decía, los proveedores, el gobierno, entidades financieras. Internos son directamente los empleados, la junta directiva, todos los que conforman la organización. ¿Okay? Esos son los objetivos de la compañía ahora. El riesgo. ¿Qué es riesgo? Riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza o de una serie de eventos, denominados también amenazas, puedan afectar de manera adversa la consecución de los objetivos. ¿Okay? Riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza pueda afectar de manera adversa la consecución de los objetivos. ¿Listo? Ahora, el tomar riesgos es malo y es necesario evitarlo. ¿Ok? Y bueno, el título del slide es ¿tomar riesgos es bueno o es malo? La primera premisa a la que llegamos es que el tomar riesgos es malo y es necesario evitarlo. ¿Por qué? Sucede que riesgo sin retribución, por ejemplo, no es atractivo el tomar riesgo cuando se compara con la desventaja que implican las pérdidas en las que se puede incurrir. ¿Sí? El tomar riesgos es bueno. El mercado premia la habilidad de crear y sustentar el crecimiento futuro. Algunos riesgos valen la pena porque son buenos, ¿sí? Pero eso requiere cierta experticia, ¿sí? No se puede, digamos, en el mercado de valores, no se puede meter cualquier persona a arriesgar un capital sin tener experiencia en ese sector, sin saber cómo se mueve, cuál es la dinámica de ese sector, ¿ok? Ahora, totalmente diferente asumir el riesgo cuando usted ya conoce ese mercado, cuando usted tiene una experiencia, cuando usted tiene esa experticia que lo hace destacarse en ese tipo de negocios, ¿ok? Ahora, sin riesgo no hay retribución, ¿sí? Esta es la base del capitalismo. Por ejemplo, realizar inversiones riesgosas y obtener buenos rendimientos de ellas. Pero vuelvo y les digo, esto por lo general se hace cuando la persona tiene conocimiento de ese negocio. ¿Ok? Mejor entendimiento de lo ventajoso de las grandes inversiones y sus riesgos para llevar al éxito y cómo superarlos. Son esas características del por qué invertir y por qué el hecho de correr, de realizar inversiones riesgosas nos lleva a obtener buenos rendimientos. Entonces la primera característica es porque mejor entendimiento de lo ventajoso de las grandes inversiones y sus riesgos para llegar al éxito y cómo superarlos. La dirección se enfoca en riesgos críticos para la estrategia de la empresa y su ejecución. Y como tercero, la toma de riesgos tiene retribuciones. Por ejemplo, las compañías reciben premios por tomar y administrar eficazmente los riesgos asociados con nuevos productos, con nuevos mercados, incluso con nuevos modelos de negocios, con alianzas, adquisiciones, etcétera. ¿Okay? Entonces, el tomar riesgo es malo y es necesario evitarlo. ¿Okay? Sobre todo para esos riesgos no recompensados. Ahora, el tomar riesgos es bueno dentro de un marco o un contexto donde el riesgo sea bien administrado. Esos son los famosos riesgos recompensados, que son los que me van a crear valor. ¿Okay? El primero me trae pérdida de valor y el segundo me genera creación de valor. ¿Okay? Ahora, vamos a entrar a ver lo que es el análisis de la estrategia. Entonces tenemos el riesgo a la estrategia. ¿Qué tiene que salir bien para que una estrategia sea exitosa? ¿En qué supuesto se basa la estrategia? ¿Qué podría medir que la estrategia sea exitosa? Todos estos son temas que ya los vamos a ver más adelante
en el sentido en que empecemos a administrar todo lo que son los riesgos en la organización. Entonces, lo primero del análisis de la estrategia es, primero, riesgo a la estrategia. Entonces, ¿qué tiene que salir bien para que una estrategia sea exitosa? El segundo ítem tiene que ver con el riesgo de la estrategia. Uno es riesgo a la estrategia y el otro es riesgo de la estrategia. Dos términos muy diferentes. Y frente al riesgo de la estrategia se plantea una pregunta y es, ¿qué impacto podría tener una estrategia en nuestro negocio y en otras iniciativas? ¿Cuáles serían esas consecuencias de la ejecución de la estrategia? Son temas que hay que entrar a analizar, entrar a discutir y, ¿por qué no?, entrar a gestionar más adelante en cada organización. Ahora, frente al tema de la estrategia de administración de riesgos, tenemos que la vinculación del riesgo con los objetivos y la estrategia, ¿cómo se clasifica eso? Sucede que tenemos en primera instancia el valor para los accionistas. Ese valor para los accionistas se divide en tres secciones. Primero, en crecimiento de ingreso para el accionista, en un margen de operación y segundo, en eficiencias de los activos. Esto es lo que busca todo accionista, ¿ok? Frente al tema de crecimiento de ingreso, tenemos una iniciativa estratégica número uno, es decir, ¿cómo hace la organización para cumplir ese objetivo de crecimiento de ingreso? Entonces, crea una serie de estrategias, tiene una iniciativa estratégica número uno, pero esa iniciativa estratégica tiene unos riesgos potenciales. ¿Y cómo entró a detectar y a administrar esos riesgos potenciales? Generando unos indicadores claves de riesgos. Son los que me van a permitir gerenciar estos riesgos en todas las etapas de cualquier proyecto, de cualquier empresa, de cualquier negocio, ¿okay? De igual manera, tengo una iniciativa estratégica 2 que trae inherentemente unos riesgos potenciales y que los puedo entrar a detectar y a gestionar mediante unos indicadores claves de riesgos, ¿ok? Luego tenemos lo que es el margen de operación. Ese margen de operación, ¿cómo hago para alcanzar este objetivo de margen de operación? Creo otra serie de estrategias, en este caso la estrategia 3 y la estrategia 4, todas tienen unos riesgos potenciales que van a lograr ser administrados y, ¿por qué no?, mitigados con base en esa administración por medio de unos indicadores claves de riesgos, que son los que me van a permitir determinar cuál es el riesgo al que me estoy viendo expuesto y cómo lo debo administrar o gestionar. Y frente al otro objetivo de eficiencia de los activos, de igual manera se generan todo un tipo de iniciativas estratégicas con el ánimo de, bueno, estas iniciativas estratégicas lo que hacen es que llevan implícito unos riesgos y esos riesgos comienzo yo a administrarlos, comienzo yo a detectarlos por medio de unos indicadores, ¿ok? Así funcionan todos los análisis de riesgos que se hacen en una organización, ¿ok? Luego viene todo el tema de la identificación de los riesgos, es decir, una vez yo ya he analizado los riesgos a los que mi compañía puede estar expuesta, debo entrar ahora a identificar plenamente esos riesgos, porque si no los identifico, ¿cómo los voy a atacar? ¿Ok? Entonces, tenemos que la organización es el core es el eje de muchas situaciones alrededor de ella. Por ejemplo, existen situaciones de cumplimiento, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo cuál es el riesgo que en términos de cumplimiento puede afectar a la organización? Tenemos que es un riesgo regulatorio. ¿Y qué quiere decir eso? La industria de aceite y gas se encuentra sujeta a un fuerte escrutinio de organismos gubernamentales a nivel mundial. Es decir, si mi organización es una empresa que se dedica a la explotación del petróleo, pues yo voy a tener que cumplir con una serie de requisitos, pero el no cumplirlo me va a derivar en unos riesgos. Y fuera de eso, no solamente riesgos monetarios, en riesgos de imagen, que son los más costosos en una organización, ¿okay? También tengo, frente al tema del cumplimiento, frente al tema del medio ambiente, debo cumplir unas regulaciones de medio ambiente. En caso tal que no las cumpla, pues me voy a ver castigado y sancionado por parte de los entes que me regulan o que me controlan, ¿ok? También la organización se ve afectada por todo el tema de la estrategia que la rodea. Frente a esto tenemos todo el tipo de reemplazo de reservas de aceite y gas,
La industria de aceite y gas opera con recursos no renovables. Eso de por sí ya es un riesgo. Es decir, es finito, su materia prima es finita. ¿Ok? El riesgo, continuidad operativa, está basada en el reemplazo de los volúmenes producidos, una selección de áreas. ¿Ok? Entonces, frente al tema estratégico, sería bueno que la organización, para que no se vaya a ver sorprendida, es muy conveniente que empiece a crear estrategias que le permitan buscar otras líneas de negocio y pueda de esta manera seguirse sosteniendo en el mercado. Frente al tema del gobierno, aquí viene todo el tema que tiene que ver con el gobierno de ética, el marco de control de operaciones y los canales de denuncias. ¿Ok? Esto también genera riesgos al interior de la organización. De la organización también se derivan operaciones e infraestructuras, las cuales también se ven abocadas a una serie de riesgos. Frente al tema de operaciones, eh, se ve abocada al tema de disponibilidad de equipos de perforación. Entonces, son maquinarias que son muy grandes, el movilizarlas es bien complejo y fuera de eso, cuando descubren un pozo petrolero, pues no es en la ciudad, sino por lo general es detrás de toda una cordillera, hay que desplazar todo ese tipo de maquinaria, hay que contratar personal idóneo que la opere y todo eso. Frente al tema de logística, logística dispersa que expone a la compañía a robos, a atentados como los veíamos acá en Colombia, a accidentes, etcétera, etcétera, a interrupciones de la producción por incendios. ¿Ok? A eso se puede ver abocada una organización desde el punto de vista de operaciones e infraestructura. De igual manera, todo el tema de disponibilidad de capital, industria de capital intensivo que requiere de fuertes inversiones en forma continuada. O sea, yo si me voy a dedicar a la explotación de aceite y gas, pues lo mínimo que debo tener es un buen músculo financiero que me permita seguir adelante y en cualquier momento tomar decisiones, porque es así, esto ocurre con gran frecuencia. Por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de conocer a unas personas que trabajaban en Pacific Rubiales y ellos decían, mire, a los gerentes de zona toca entregarles semanalmente entre 8 y 10 millones de pesos para que se los gasten cada semana, haciendo que tienen que mandar un tubo desde el pozo petrolero hasta donde están acumulando todo el petróleo. Eso no es que quede todo en el mismo sector. Tienen que mandar mucha tubería y esa tubería por lo general tiene que atravesar propiedad privada a la cual le tienen que pagar y él no va a esperar, ah bueno, sí señor, entonces yo le hago una factura porque es un campesino, ¿sí? Entonces el campesino, ¿usted cómo le va a pedir factura a un campesino? No la tiene. Pero sí tiene usted la necesidad de atravesar el tubo por la finca de él para que pueda llegar el producto a donde lo tiene usted que llevar y poderlo explotar de la manera que lo quiere explotar. Entonces, usted tiene que tener ese dinero en efectivo para poderle pagar a estas personas de inmediato el uso de ese terreno, ¿ok? Y ahí empieza a negociar. Eso no es que tenga unas tarifas ya establecidas ni nada de eso. Por lo general usted llega y negocia con el campesino y le dice, mire, le doy tanto, él dice, no, como ya los conoce, dice, no, 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 ustedes tienen plata, yo se les cobro tanto y punto, y si no, entonces mándelo por otro lado. Entonces, pues le sale más costoso a la compañía, entonces prefiere pagarle a esa persona, le tiene que pagar en efectivo, ningún tema de que mándeme la factura y en 30 o 60 días y va y me la radica solo los viernes después de las 2 de la tarde, cero, eso no existe. A ellos les tienen que pagar de una vez, entonces de ahí que se deriva esa disponibilidad de capital. Si no se tiene, es un riesgo. ¿Ok? La organización también frente al todo el tema de reporte, entonces ellos frente a esto tienen que gestionar una serie de informes, bueno, gestionar no, elaborar una serie de informes de gestión y societarios. ¿Qué quiere decir eso? Van a tener una serie de requerimientos de estados financieros, van a necesitar demostrar que están haciendo toda una gestión frente al manejo y detección de los riesgos que los agobian y tienen todo un informe de gestión orientado a temas presupuestales. ¿Ok? Con base en eso, esta organización puede llegar a determinar cuáles son los riesgos que la agobian y cómo entrar a gestionar cada uno de ellos. ¿Ok?
los 10 riesgos frecuentemente divulgados. ¿Por qué eso? Sucede que pues ahora todo está de moda. Siempre vemos en los programas de televisión el top 10, el top 5, todo ese tipo de tops que nos generan esos rankings, y en donde uno siempre quisiera estar ahí encabezando esos rankings cuando son buenos, porque también así como hacen ranking para lo bueno, hacen ranking para lo malo, ¿ok? Y este es posiblemente uno de esos rankings malos en los que uno no quisiera estar, y es en el ranking de riesgos frecuentemente divulgados. El que ocupa el puesto número uno son todo lo que tiene que ver con las condiciones económicas, los cambios que afectan a una economía. El cambio que está en el segundo, el riesgo que está en el segundo lugar, es todo lo que tiene que ver con los cambios legales, regulatorios y ambientales adversos. Todo el tema de leyes, todo el tema de legislación que entra a regular alguna actividad, eso es un riesgo, ¿ok? Y es un riesgo latente porque en el momento en que la empresa deje de cumplir alguno de ellos, entra de una vez algún tipo de sanción económica e inclusive puede conllevar al cierre de la compañía, ¿ok? El tercer puesto lo ocupan los competidores y las acciones competitivas. Lo hemos venido hablando en varios escenarios. Hay, digamos, en Colombia factores que están jugando en contra de todo el tema organizacional, y es todo lo que tiene que ver con el contrabando y lo inundado que estamos de productos chinos, productos de pronto muchos de esos productos que llegan son de mala calidad, y no porque solamente en China produzcan mala calidad, ellos tienen varias líneas en donde lo que hacen es ofrecerle al cliente, le dicen, bueno, ¿qué línea quiere? La uno, que es la más barata y la más mala, la 2, que es un término medio, o quiere la 3, que es la de muy buena calidad, pero eso le cuesta más. Entonces usted toma la decisión. Ellos pues le ofrecen, y somos nosotros los que tomamos la decisión de si queremos adquirirla o no. ¿Listo? En el cuarto lugar de los rankings frecuentemente, de los riesgos frecuentemente divulgados, tenemos las interrupciones del negocio. Incluyen interrupciones de suministro y desastres naturales causados en su gran mayoría por problemas climáticos. Ahora, esto no pues ahí se contempla también todo el tema de desastres naturales que tienen que ver con terremotos, con tsunamis, con todo ese tipo de situaciones, ¿ok? En el puesto 5 de los riesgos frecuentemente divulgados tenemos los litigios o los problemas de capital intelectual, ¿ok? Cuando vienen temas de violación de derechos de autor, y eso deriva en demandas, y son demandas de largo aliento, porque por lo general son demandas muy costosas, ¿ok? En el sexto lugar tenemos la estrategia de fusiones y adquisiciones, y son temas bien delicados, ¿sí? Por lo general, cuando existe ese tipo de figuras empresariales, fusiones o adquisiciones, se generan muchas complicaciones, y a la vez esto deriva en muchos riesgos que está entrando a asumir la nueva compañía, ¿ok? En el puesto 7 tenemos todo lo que tiene que ver con la estabilidad política y el riesgo país, es decir, depende mucho del país en donde esté posicionada la organización, ¿ok? No es lo mismo estar ubicado en Canadá que estar ubicado en Venezuela, ¿ok? En el octavo lugar tenemos los cambios no anticipados sobre la demanda de los consumidores. Entonces, todo este tema de preferencias que se dan, llámese por calidad, por moda, por, por ingresos de las personas, pero todo esto se puede combatir, es decir, específicamente este tipo de riesgo, con un buen CRM. Un CRM que me dé la capacidad de analizar y de conocer a mis clientes, que me permita decir cuáles son las tendencias que ellos tienen, qué son las necesidades que ellos están por suplir actualmente, y de esta manera yo, como empresario, entrar a ofrecerles productos que les suplan esas necesidades, ¿ok? Pero esto, por lo general, esos CRM no es una herramienta que alguien levante la mano y diga necesito un CRM, sino esto surte todo un proceso de validación y de aprobación en la organización, en donde se llega a comprar si es que en realidad hace parte de la estrategia de la organización. Si no
hace parte de la estrategia de la organización, esa es una inversión casi que perdida en un 100%. ¿Ok? Otro de los riesgos frecuentemente divulgados y que está en el puesto 9 se denomina la inhabilidad de desarrollo o nuevos productos de mercado. Es decir, no tener la posibilidad de invertir en investigación, desarrollo e innovación. Cuando una organización no puede hacer eso, se está sintiendo relegada, se está quedando atrás del resto de organizaciones que le están apuntando a ese tema. Y desafortunadamente no es fácil apuntarle al tema. Y no es fácil porque es que es una estrategia costosa, ¿ok? Que puede que arroje buenos resultados como puede que arroje muy malos resultados, ¿ok? Y en el puesto 10 de los riesgos frecuentemente divulgados tenemos las actividades terroristas, la guerra o el malestar. Y esto, pues para nadie es un secreto. Yo creo que los que ahora tienen hoteles o algún tipo de inversión en Guam, la isla que acaba de ser amenazada por Corea del Norte, en donde dicen que pues van a hacer unas pruebas muy cercanas a ese mar, yo creo que para ellos eso se está convirtiendo en un riesgo que puede estar afectando y golpeando fuertemente el valor de las acciones de estas organizaciones que hacen presencia en esa isla. ¿Ok? Eso como para tener una visión un poco más general de lo que es el tema de riesgos. ¿Ok? Ya entrando en materia, vamos a ver lo que es la evaluación del riesgo, el mapeo de los riesgos, tanto el riesgo inherente como al riesgo residual. ¿Okay? Bueno, en todo este tema de evaluación de riesgos tenemos que entrar a revisar dos términos que son muy importantes en la gestión de los riesgos, son el riesgo inherente y el riesgo residual. Frente al riesgo inherente se conoce como ese riesgo existente ante la ausencia de alguna acción que la dirección pueda tomar para alterar tanto la probabilidad o el impacto del mismo. Eso es un riesgo inherente. Y el riesgo inherente se calcula, bueno, riesgo inherente es igual a la probabilidad inherente por el impacto inherente. ¿Ok? Así se calcula. Riesgo inherente es igual a la probabilidad inherente por el impacto inherente. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios, no se afanen. Sucede que el impacto inherente es impacto inherente de un evento sin considerar las acciones y controles mitigantes, ¿sí? Impacto inherente es eso, es el impacto de un evento sin haber considerado las acciones y los controles mitigantes. La probabilidad inherente se conoce como probabilidad inherente la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado sin considerar las acciones y controles mitigantes. Definidos los riesgos ya tanto inherentes, se deben identificar los controles que van a reducir o que van a mitigar, y de ahí resulta el riesgo residual. ¿Ok? Entonces, el riesgo residual es el riesgo que persiste luego de la respuesta de la dirección al riesgo, a ese riesgo inherente. Y riesgo residual es igual al riesgo inherente menos la efectividad de los controles. ¿Ok? Repito, riesgo residual es igual al riesgo inherente menos la efectividad de los controles. ¿Ok? Aquí esto pues son unas gráficas en donde se hace como una especie de semáforo de riesgos, en donde en la parte verde aparecen catalogados todos los riesgos que no resultan ser una amenaza para la organización. Luego en la parte amarilla aquellos riesgos que debo empezar a monitorear, y en la parte roja son los riesgos a los que les debo dar acción inmediata. Debo entrar a intervenirlos inmediatamente. ¿Ok? Eso hay que hacerlo, y hay que actuar rápidamente. De lo contrario van a haber problemas, y ya cuando hay problemas, cuando estamos hablando del término problemas, porque el riesgo ya se materializó. ¿Ok? Listo. Entonces aquí tenemos, una vez se ha gestionado todo lo que son los riesgos inherentes, calculando el riesgo, el impacto inherente contra la probabilidad inherente, pues vamos a tener nos queda siempre un riesgo residual, y
y ese riesgo residual es el que también mediante el mismo semáforo yo empiezo a catalogar y comienzo a ubicar los que son de reubicar recursos, los que son los que están dentro de la categoría de aseguramiento de preparación, los que están dentro de la categoría de medida del impacto acumulativo y los que están en aumento de mitigación del riesgo. Es decir, los rojos son a los que yo les debo dar máxima prioridad. Frente al tema de mantener el equilibrio, mantener el equilibrio es todo el tema de riesgos versus recompensas, ¿ok? A eso se le conoce como equilibrio. Y para poder lograr ese equilibrio hay que evitar un enfoque de una sola vista en la protección de valor, ¿ok? Se requiere una toma de riesgos inteligente hacia riesgos que crean valor, ¿sí? Hay que priorizar la atención de riesgos, la atención en riesgos a los objetivos estratégicos. Y por último hay que alinear los objetivos de la administración de riesgos con las iniciativas y objetivos estratégicos. Entonces tenemos aquí en esta gráfica dos, bueno, no puedo decir que un plano cartesiano, pero sí una línea divisoria que me genera valor, ¿ok? En una tengo la creación de valor y en otra tengo protección del valor, ¿ok? Frente a temas de creación del valor, tengo 4 aspectos importantes que debo cuidar para crear valor, y son la reputación, porque donde me falle algo a nivel de imagen, eso me pasa factura, y me pasa factura por mucho tiempo porque queda en la retina del cliente, ¿ok? Frente a tema de desarrollo de productos, esto también me va a crear valor. El incremento de los ingresos crea valor al interior de la compañía y la participación de mercado también le da visibilidad a la compañía, ¿ok? Entonces, temas bien importantes: reputación, desarrollo de productos, incremento de ingresos y participación de mercado. Esto genera creación de valor. Y frente al tema de protección del valor, tengo que entrar a actuar frente a temas de multas y sanciones, frente a temas de fraude, demandas y de reputación. Nótese que la reputación está en ambos lados. Me puede crear valor, como tengo que llegar a tener temas de protección del valor, ¿ok? Con temas de reputación. ¿Listos? El enfoque en el costo total del riesgo, racionalizando el costo de la mitigación. ¿Qué quiere decir eso? El costo de fallar, que se conoce como COF, que es el que está aquí en esta parte inferior, el costo de fallar frecuentemente es disperso, es difícil de cuantificar y muchas veces se esconde por debajo de lo visible. Es decir, es un costo que no es visible a los humanos. Por lo general, por más controles y situaciones juiciosas que usted haya implementado al interior de la organización, no los va a detectar. Esa es una debilidad, ¿ok? El costo de fallar muchas veces es mayor que el costo que implica administrar los riesgos. Nótese este iceberg, en donde todo iceberg, o por lo general todas las montañas, siempre se tiene calculado que la parte que se encuentra oculta o que no es visible a los humanos es mucho más grande que la parte que es visible a los humanos. Entonces es 2 o 3 veces más grande lo que está debajo de la montaña que lo que se logra sobresalir. Entonces de ahí que digan que el costo de fallar muchas veces es mayor que el costo que implica administrar los riesgos. Racionalizar el costo y los esfuerzos para administrar riesgos debe hacerse considerando el apetito al riesgo, ¿ok? Y por último, el costo total del riesgo debe de ser calculado y considerarse en la priorización de las opciones de respuesta al riesgo. Es decir, yo tengo que hacer administración de riesgos, gústeme o no me guste, tengo que hacerla. ¿Por qué? Porque es una situación que me está rondando tanto internamente como externamente. Tengo que empezar a detectar cuáles son esos riesgos, y una vez ya detectados empiezo a administrarlos, a gestionarlos y a mitigarlos, ¿ok? Frente al tema de lo que es el fraude, entonces se conoce que fraude es engañar, fraude es aprovecharse del error de una persona de manera intencionada para hacerse ilícitamente de alguna cosa o alcanzar un lucro indebido.
Listo. Entonces, ¿qué es fraude? Es engañar o aprovecharse del error de una persona de manera intencionada. Y esta característica es fundamental para la consideración del fraude, que haya intención, ¿ok? Para hacerse ilícitamente alguna cosa o alcanzar un lucro indebido. Existen diversos factores de riesgo que pueden propiciar el fraude en las organizaciones. Por ejemplo, a nivel de procesos, la falta o debilidad de controles. Eso puede llegar a derivar en fraude. La falta de políticas y procedimientos, la falta de apego por parte del personal, de no estar identificados con la organización. Eso puede derivar en temas de fraude. La documentación confusa, y eso es muy común, ¿sí? La alteración de información, la falta de supervisión a las operaciones, los conflictos de interés, ¿ok? Esto en tema de procesos es bien importante. Ahora, ahí juega un papel muy importante todas las áreas de procesos o que como se conoce actualmente toda el área de gestión de la calidad, ¿okay? Frente a temas de personal, los riesgos de fraude son los siguientes: baja o alta rotación del personal, salarios bajos versus nivel de responsabilidad, eso es muy común en Colombia, exceso de confianza del empleado, falta de personal backup en posiciones clave. Entonces, cuando alguien de alguna posición clave se va y no existe ese backup, que es una persona de segundo nivel que sabe qué es lo que hace esa persona, entonces ahí ya empiezan los problemas y se abren muchas grietas por debilidades de control interno, ¿okay? Luego viene todo el tema de personal sin ausencias, sin rotación. Y frente al área de sistemas, los riesgos de fraude que pueden haber son inadecuada segregación de funciones, falta o debilidad de controles automáticos, falta de administración de accesos de los usuarios a sistemas y falta o debilidad en el monitoreo de las operaciones. Frente al tema de administración, los riesgos de fraude son directivos que controlan más de una función clave, ausencia de auditorías periódicas, inadecuado resguardo de información sensitiva o confidencial y ausencia de un código de conducta, es decir, de aquello que le indique cuáles son sus derechos y sus deberes y si infringe alguno de estos, las sanciones a las que se va a ver expuesto, ¿ok? ¿Cómo combatir el fraude desde el origen? Atacar causas y no solo los síntomas. Compañías líderes llevan a cabo las siguientes actividades como parte de un programa formal antifraude. Entonces, lo primero que hacen es que educan a los líderes sobre las implicaciones y las consideraciones de negocio de los riesgos de fraude, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia ya tienen tipificadas las personas que, de acuerdo a su rol familiar, son sujetas a cometer fraude en alguna organización. Y son personas que de pronto son padres de familia, son cabeza de hogar, nadie más trabaja y tienen hijos ya en universidades. Este se considera que es una persona susceptible a fraude y se considera que es de ese tipo de, o sea, se cataloga como eso porque son personas que tienen muchas obligaciones económicas, ¿ok? Ahora, definir el alcance y los objetivos de un programa antifraude. Si se va a implementar un programa de esta categoría en la organización, por lo menos hay que conocer cuál es el alcance y los objetivos de ese programa para que de esta manera sea bien implementado y se le pueda hacer un seguimiento y ajustes a su debido momento, ¿okay? Hay que documentar las actividades antifraude existentes en la compañía, es decir, yo ya debo conocer cuáles son esas actividades que me pueden estar generando un desvío de fondos y cómo los voy a atacar, ¿ok? El primero es documentar esas actividades antifraude, luego hay que evaluar las actividades antifraude existentes en la compañía. Las documento, luego las evalúo para, con base en esa evaluación, ahí sí determinarle controles a ese tema. Luego hay que identificar las áreas potenciales de remediación. Luego hay que establecer y ejecutar un plan para la remediación. Hay que crear documentación soporte, hay que conducir recorridos o walkthroughs formales en toda organización. Eso hay que hacerlo, hay que implementarlo en la medida de lo posible, hacerlo con buenas prácticas, ¿ok? Hay que capacitar sobre conciencia de fraude, evaluación de riesgos de fraude, ética y valores. Y esto es bien importante, el tema de la ética.
es uno de los componentes de la responsabilidad social empresarial, ya que a través de la ética es como yo sensibilizo no solamente al personal interno que labora en mi organización, también me puedo dar el lujo de sensibilizar a mis clientes externos o a aquellas personas que están alrededor de la empresa. De esa manera lo puedo hacer, ¿ok? Y también puedo monitorear la efectividad de los controles, es decir, todo aquello a lo que yo no le hago o le aplico el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, todo en toda etapa de una organización se debe implementar ese ciclo. Y ante el tema de la evaluación de controles, esto no es la excepción, hay que hacerlo. Tenemos acá que primero se crea todo lo que es un ambiente de control, luego se ejecutan evaluaciones de riesgos de fraude, se diseñan e implementan actividades de control antifraude, se comparte la información y la comunicación, es decir, se socializa, y luego entra a monitorear todas las actividades que están orientadas a combatir esas situaciones de fraude. ¿Ok? Monitoreo de alertas tempranas, que se conoce también como atención en las métricas correctas. ¿Qué quiere decir eso de las alertas tempranas? Sucede que los indicadores clave de riesgos representan medidas que indican la presencia potencial, el estado o tendencia de una condición de riesgo. ¿Ok? Cuando son diseñadas y utilizadas correctamente, las métricas de riesgos tienen un valor predictivo y pueden actuar como alertas tempranas para permitir acciones anticipadas. Es decir, una buena gestión de riesgos me va a permitir anticiparme a los riesgos. Ya no tengo que entrar a mitigarlos o buscar cómo los elimino, no. Y evito que la empresa incurra en ese tipo de riesgos. ¿Okay? Tenemos ejemplos de riesgos como columna 1, como columna 2 tenemos causas de riesgos y como columna 3 tenemos los indicadores de riesgo. Y tenemos aquí un riesgo que denominamos riesgo personal, o sea, riesgo de la gente. ¿Qué ejemplos de riesgos hay ahí? Todo el tema de seguridad del personal, la incapacidad para reclutar personal idóneo, la incapacidad para retener el personal idóneo en esa organización, las habilidades y capacitación inadecuadas y el bajo desempeño del staff. ¿Okay? Frente a esto, pues seleccionamos el primer riesgo, que es la incapacidad para retener a nuestros empleados, y de eso se me van a derivar tres componentes, que es el pirataje de competidores, la baja moral y el bajo nivel de satisfacción. Ya habiendo determinado en dónde está el meollo o el cuello de los riesgos, entro a descomponerlos. Entonces, si ya sé que es por bajo nivel de satisfacción, entro a calificar los indicadores de riesgo. ¿Cómo los califico? Como el primero, nivel de rotación de personal; el segundo, como tiempo promedio para cubrir vacantes; el tercero, número de aplicantes por vacante; el cuarto, el número de aplicantes que completan el periodo de prueba, entrevistas de salida, entrevistas al personal, y el porcentaje de ofertas de trabajo aceptadas, al igual que hacer ese benchmarking de salarios versus estándar industria. Entonces hay que estar monitoreando siempre los salarios que se tienen en otras organizaciones, con el ánimo de que no se me vayan a llevar el capital humano de la organización. Ahora, frente al tema del análisis cuantitativo de riesgos, se utiliza el método Mosler. ¿Qué significa ese método Mosler? El método Mosler sirve para identificar, analizar y evaluar factores de riesgo. La seguridad no ha sido ajena al desarrollo de los métodos científicos. Todo lo que se conoce como la aplicación de la ciencia a la seguridad no está restringida al campo meramente tecnológico, es decir, trasciende más que ser esas simples alarmas, blindajes, esos sensores, esos equipos de video, etcétera, 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 sino que a medida que se profundiza en la seguridad lógica y psicológica, se han venido aplicando métodos científicos en forma similar a como lo hacen otras ciencias. ¿Okay? Aquí tenemos cómo se clasifican, tomando como base el método Mosler, cómo se hace ese análisis cuantitativo de riesgos. Entonces tenemos que en la fase 1 se define el riesgo, en la fase 2 se analiza el riesgo, en la fase 3 se evalúa el riesgo y en la fase 4 se hace el cálculo y la clasificación del riesgo. Uno de los desarrollos
científicos de mayor difusión es el de la aplicación de métodos combinados de estadística y probabilidad mediante los cuales, a través de un esquema de matrices, se miden la frecuencia, se mide la magnitud y el efecto de un probable siniestro en un objetivo específico a proteger y por un tiempo determinado permite diseñar políticas de seguridad para ese objetivo utilizando aparentemente una incontrovertible base científica. Lo anterior ha dado origen a métodos como el Mosler, entre otros. Empleando el método Mosler que se aplica al análisis y a la clasificación de los riesgos y tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los factores que pueden influir en su manifestación. Con eso se podrá hacer una evaluación muy propia de la organización, pero también muy ajustada a la misma. Es decir, me va a permitir identificar fácilmente los riesgos que me rodean y voy a entrar a atacarlos de manera idónea y a tiempo. Definición del riesgo. ¿Cómo entro yo a saber cuáles son los riesgos que me pueden estar como tocando la organización? Eh, bueno, esto es la fase 1 que se deriva del método Mosler, ¿no? Fase 1, definición del riesgo. Entonces vamos a ver cómo se calcula esa definición del riesgo. Para llevarla a cabo, esa definición del riesgo, se requiere definir a qué riesgos está expuesta el área a proteger. Riesgo de inversión, riesgo de la información, riesgo de accidentes, cualquier otro riesgo que se pueda presentar, haciendo una lista de cada caso, la cual será tenida en cuenta mientras no cambien las condiciones, es decir, que se conserve ese ciclo de vida. Dentro de eso, pues tenemos esta lista de chequeo en donde la persona se le hacen una serie de preguntas y él simplemente responde sí o no. Eso como la primera fase del método Mosler, definir el riesgo. Luego entro a analizar el riesgo, ¿ok? Y para eso se utilizan, para este análisis, una serie de coeficientes, una serie de criterios, ¿ok? Primero tenemos el criterio de función, que es este. Este criterio de función mide cuál es la consecuencia negativa o el daño que puede alterar la actividad y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy leve, grave a muy grave. ¿Okay? Luego tenemos el criterio de sustitución. ¿Y este criterio qué hace? Mide con qué facilidad pueden reponerse los bienes en caso que se produzca alguno de los riesgos y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy fácilmente a muy difícilmente. El tercero es todo lo que se conoce como el criterio de profundidad. Perdón, es este. Criterio de profundidad o de perturbación. ¿Y este criterio qué hace? Él mide la perturbación y los efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente. Entonces, ¿qué hace? Mide la imagen de la firma y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5 que va desde muy leves a muy grandes. ¿Okay? Frente al tema de criterios de éxito, que estos criterios de éxito lo que me va a permitir es medir el alcance de los daños en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5 que va desde individual a internacional. Luego viene el criterio de agresión, que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5 que va desde muy reducida a muy evaluada. Luego viene todo el término denominado criterio de vulnerabilidad, y frente a eso lo que hace es que mide y analiza la posibilidad de que, dado el riesgo, efectivamente tenga un daño y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5 que va desde muy baja a muy alta. ¿Okay? Luego vamos a entrar a hacer todo lo que es la evaluación del riesgo. ¿Okay? Bueno, pero ya
digamos, no creo que lo alcance a tocar. El tema de la evaluación del riesgo es un poquito largo, es extenso, y lo vamos a hacer de manera práctica mediante un ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá. Continuamos en la siguiente sesión analizando todo el tema de riesgos, porque vamos a aplicarlo a nuestro caso práctico. Si no lo conocemos el tema de riesgo, pues no vamos a poder seguir adelante con la solución del caso práctico que estamos trabajando. ¿Listos? Bueno, señores, les agradezco mucho la atención prestada, y recuerden, esto queda grabado, queda publicado en sus plataformas, y quedo atento a cualquier inquietud que al respecto tengan, ¿ok? Muchas gracias, que pasen bien.